¿Qué es la abundancia? La abundancia es el estado natural del universo. Es tan natural como que el sol siempre está ahí arriba. A veces no lo podemos ver porque hay nubes que lo tapan. Pero en cuanto éstas se apartan, vuelve a aparecer. Siempre estuvo ahí. Eckhart Tolle explica en una frase de su libro El poder de la hora el gran error que cometemos al confundir la abundancia con la posesión de elementos materiales. Una vez que obtenemos las cosas materiales, nos damos cuenta de que el vacío está todavía ahí, que no tiene fondo. La abundancia y la prosperidad tienen que ver con nuestra conciencia. Cuando sabemos quiénes somos, ya tenemos todo lo que necesitamos. En ese momento somos ricos. Al abrir nuestro corazón y confiar, damos permiso para que todo se manifieste en nuestras vidas. Donde hay amor, hay riqueza y éxito. El amor también puede definirse como la capacidad para tener excelentes relaciones que benefician a todas las partes. A quien sabe amar y ser feliz, todo lo demás le será dado por añadidura. En cambio, quien pone condiciones a su amor y a la expresión de sus valores, no puede abrir las puertas de la abundancia. La abundancia no consiste en una cantidad concreta, sino en la relación entre los recursos que uno utiliza y las necesidades que debe cubrir. Estar en abundancia implica estar en armonía, en equilibrio. La prosperidad es una curva de ampliación del servicio que aumenta los recursos. La escasez se da si hay más gastos que ingresos, no importa el volumen de recursos que se maneje. Tener la capacidad de disfrutar sin límite de todo lo que está a nuestra disposición en el universo es la mayor riqueza que existe. Es rico quien disfruta su función y no tiene que ganarse nada, porque el solo hecho de deleitarse con lo que hace le hace correspondiente con los recursos y los elementos de la abundancia. Quien es feliz y disfruta todo lo que hace, siempre tendrá abundancia de recursos. Es decir, al que disfruta haciendo, le corresponde recibir todo en abundancia. Pero al que entra en conflicto para ganarse la vida, le corresponde sufrir lo poco que recibe. Mientras no disfrutemos lo que hacemos, no estaremos mirando la vida con amor, sino sufriéndola. Por lo tanto, nos encontraremos llenos de limitaciones y no de paz. Al comprender que las propias situaciones y los resultados que cada uno obtiene proceden de su concepción mental, inmediatamente se dispone de una herramienta poderosa: dejar de culpar a los demás o a la vida por lo que a uno le pasa. La incondicionalidad es la capacidad de estar siempre dispuesto al servicio a cualquier persona, con alegría y entusiasmo, en cualquier circunstancia. La incondicionalidad es una cualidad absoluta que implica entregar y compartir los mejores valores que la persona posee, sin restricción y sin condición alguna. La virtud de la incondicionalidad se expresa a través del principio universal de la siembra y la cosecha,
no depende del sembrador el lugar donde caerá su semilla. Es decir, si una persona piensa primero en quién merece recibir una expresión de amor, ya está poniendo una condición restrictiva a sus valores internos. Por ello, se manifiesta inmediatamente su limitación mental para entregar y compartir su potencial de riqueza interior. Así pues, la persona limitará profundamente su capacidad de recibir y cerrará las puertas al flujo de la abundancia del universo. Esto es así porque quien limita su potencial interior no está comprometido con sus valores, no los ha reconocido y no puede beneficiarse de ellos. En definitiva, no es confiable ni tiene capacidad de servicio. Para la incondicionalidad son fundamentales el entusiasmo, la alegría, las ganas de hacer cosas, saber que uno puede. Saber, no creer. Esta distinción es importante. Podemos, porque los valores y la capacidad residen en nosotros desde el origen. Si uno cree que no tiene, que no vale, que no puede, estará destinado al fracaso. Comprender que no existe el mal, que lo único que hay en el universo es un proceso dirigido desde el amor para la evolución y el desarrollo espiritual. Sobre esta base, todo lo que ocurre a nuestro alrededor o lo que personalmente experimentamos es perfecto y necesario, porque tiene un valor importante para cada uno de nosotros, para nuestro aprendizaje. El mal no existe, ni siquiera existe el bien, son polaridades de cuya interacción surge una comprensión. Entonces, ¿qué existe si no hay bien ni mal? Existe algo muy hermoso, el propósito de amor, que se origina en el mismo centro de la creación del universo. El propósito de amor nos lleva a gozar de las experiencias necesarias para alcanzar la comprensión del orden mismo del universo y descubrir la verdad a través de la observación de los resultados obtenidos. Desterremos el no y pensemos: yo valgo, yo puedo. Jamás perderé libertad, porque esta depende de una decisión interna, no tiene que ver con lo que pasa afuera. Los demás merecen siempre lo mejor de mí y no tengo por qué ofrecer nada que no sea eso. Que los demás lo reciban y lo valoren, o que no lo hagan, no tiene nada que ver conmigo, es problema de las demás personas. No tengo por qué poner una condición a mis valores porque otros tengan una restricción mental. No es una cuestión que yo deba resolver, sino que mi deber es expresar mis valores sin condición ni restricción. Los demás verán qué hacen con ello, eso ya no depende de mí. En toda situación existe una oportunidad de aprendizaje para cada persona. Es decir, lo que sucede a nuestro alrededor, las experiencias que vivimos, se originan desde un mundo no físico situado en nuestro interior. Se trata de olvidar lo que pasa afuera y comenzar a trabajar con lo que pasa dentro. Es importante desprenderse de todas las limitaciones y restricciones. No debe interesarnos lo que sucede afuera, ni lo que los demás hacen, ni su condición evolutiva, ni los procesos que estén viviendo, ni su destino, porque nada de eso depende de nosotros. Solo debe interesarnos una sola cosa, que sí depende de nosotros: ofrecer a cada ser, persona o circunstancia con la cual nos relacionemos el 100% de lo mejor que hay en nuestro interior.
Una de las grandes condiciones restrictivas que imponemos a nuestros valores son los objetivos, las metas. Cuando establecemos metas y objetivos en nuestra vida, desviamos nuestro flujo energético porque no sabemos si podremos alcanzar o no esas metas, ni si tales objetivos nos corresponden. Esta circunstancia genera ansiedad, lo que a su vez resta capacidad de acción. Por supuesto, es una restricción. No hay que poner restricciones a la vida. Pero pueden tenerse propósitos. Eso sí, no hay que poner condiciones al universo. Simplemente hay que abrirse a recibir lo que venga, lo que la vida le tenga preparado, pero sin condiciones, ni respecto a quién va dirigido nuestro servicio, ni a cuánto recibiremos a cambio. Solamente hay que dar lo mejor y jamás cerrarse a recibir. Es decir, nunca hay que pensar, la vida me está dando mucho. Tampoco se ha de pensar que la vida otorga muy poco. A cada cual le da lo correspondiente a su capacidad de servicio. Si ésta se amplía, llegarán muchos más recursos. Ese es el secreto y se llama incondicionalidad. El éxito no es acumular muchas cosas, sino ser feliz con las que tenemos. El servicio consiste en proporcionar información a quien la necesita para mejorar su vida. Esto es un acto profundo de amor. Buscad el reino de Dios dentro de ti y lo demás se te dará por añadidura. Primero es necesario disponerse a dar para después poder recibir. La persona abundante es la que ha aprendido a dar y recibir en equilibrio. Una persona confiable, es decir, digna de confianza, posee uno de los valores internos más valiosos que existen, puesto que la confianza es capaz de abrir los corazones de las demás personas y dar acceso a las puertas universales de la abundancia y la prosperidad. Esto, a su vez, permite tener éxito y satisfacción en todas las áreas de la vida. La confianza consiste en fluir con la ley de compensación del dar y recibir. No hay puerta que la confianza no pueda abrir. Una persona confiable ha desarrollado como mínimo estas 5 cualidades. Deja fluir la vida sin ejercer resistencia a nada ni a nadie, porque si uno no renuncia a todo lo que produce sufrimiento, estará ejerciendo resistencia. Está en el punto justo, es decir, se comporta siempre con los demás de forma normal, sin que se note que él se encuentra en un nivel de comprensión superior. Es capaz de servir sin sufrir. Es imprescindible servir a los demás con todo el amor y entusiasmo del que uno sea capaz si se presenta la oportunidad, pero sin sufrir. Una persona confiable nunca se ofende ante las actitudes de los demás. Si una persona se ofende y además lo expresa, los otros dejarán de confiar en ella porque se convertirá en alguien que agrede, critica, juzga. Y eso no genera confianza, sino aislamiento y alejamiento. Una persona confiable respeta totalmente los derechos de los demás, sin criticar, juzgar ni castigar. Por otra parte,
La confianza presenta 3 aspectos. 1. Confianza en uno mismo o autovaloración. La persona más importante en el universo para cada uno es uno mismo. Para poder ofrecer valores, primero hay que tenerlos. Jamás se nos puede ocurrir creer que pensar en uno es egoísmo. Si las personas no se valoran a sí mismas, no podrán hacer ninguna otra cosa. Si una persona no confía en sí misma, ¿hasta qué punto puede ser confiable para los demás? Necesitamos comenzar a aceptarnos sin condiciones ni restricciones. La persona que no es capaz de ser feliz por sí misma es un peligro para los demás. Una persona necesita la aceptación de otros solo cuando no se acepta a sí misma. 2. Ser digno de confianza para los demás. 3. Ganarse la confianza de los demás mostrando los propios valores.